¿Se puede hacer un trasplante capilar sin tomar medicación? ¿Hay que estar atado de por vida a la medicación? Hay pacientes que se pueden hacer un trasplante capilar sin tomar medicación. ¿Medicación es para el pelo nativo, para el pelo trasplantado o para los dos? Medicación es principalmente para el pelo nativo, principalmente. Has mencionado antes el tema del embarazo y la medicación. Un paciente que esté buscando un embarazo, ¿qué debería hacer si está tomando medicación? Si una pareja, él está tomando dutasteride hace 3 años y buscan embarazo, puede producir, y es muy frecuente que lo produzca menor cantidad de eyaculación de semen. Esto es Sí, así. sí, eso sí que lo he visto yo. Eso lo produce y esto es muy frecuente. En cuanto a la medicación, es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuándo voy a ver los resultados? Se empieza a notar a partir de... Un paciente que se quiera cuidar el pelo, pero que no quiera tomar medicación oral, ¿qué alternativas tiene? Pero sí, hay alternativas tópicas e infiltradas, ¿de acuerdo? Pero tienen sus limitaciones. Tú cuando vayas a un centro a inyectarte algo en el cuero cabelludo, por favor, necesitas información y además te tendrían que dar por escrito lo que te están inyectando. Hablando de minoxidil, a nivel de estudios clínicos no se ha demostrado una eficacia superior del oral sobre el tópico, pero en la práctica clínica yo con todos los médicos que hablo me dicen que el oral, obviamente como se distribuye a nivel sistémico, etcétera, es más efectivo que el tópico. Sin lugar a dudas. ¿Qué hay de realidad en la eficacia del PRP? El plasma rico en plaquetas no supone un cambio en la alopecia androgenética, no controla una alopecia androgenética el plasma rico en plaquetas. ¿Hay algo natural que funciona para la alopecia? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Teresa Meyer, dermatóloga y cirujana capilar con más de 15 años de experiencia, formada en Bélgica con Pisanga, que es uno de los cirujanos, para los que no lo conozcáis, pues de los más importantes y reconocidos que hay. Y quería traerla al canal porque creo que hay pocos perfiles como el suyo que sean dermatólogo o dermatóloga y cirujano capilar, y creo que nos puede aportar muchísima luz, sobre todo en el tema de la medicación, que hay muchísimas dudas. Muchas gracias por estar aquí, Teresa. Muchas gracias a ti, Borja, por invitarme y por dar voz un poco pues, a la visión nuestra médica, médica dermatológica, que como tú dices, pues da un punto diferente. Y bueno, como dices, pues llevo ya 15 años en el mundo del trasplante capilar y hay muchísimas dudas que creo que tu canal pues, puede ayudar a toda esa gente a estar mejor informada, que siempre la información pues, es fundamental y creo que de nuestra parte para eso estamos los dermatólogos y yo estoy encantada de estar aquí. Así que cuando tú quieras empezamos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, todo vino porque subí un vídeo diciendo que si yo hubiera sabido que tenía que estar ligado a la medicación de por vida o esclavizado, no me lo hubiera hecho, y tú me respondiste, eso pues no estoy de acuerdo, eso no es así, tomar medicación y hacerse un trasplante no va ligado. Entonces quiero que me respondas a esta pregunta. ¿Se puede hacer un trasplante capilar sin tomar medicación? ¿Hay que estar atado de por vida a la medicación? Vale, pues monosílaba. Sí se puede hacer un trasplante capilar sin tomar medicación, pero ojo, es que depende del paciente, ¿de acuerdo? Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. La edad del paciente, si se plantea una cirugía de trasplante capilar, el tipo de alopecia que tiene. Entonces, esto es lo que va a diferenciar pacientes que sí necesitan medicación y otros pacientes que no. ¿Qué sucede? Pues si es un paciente joven, que vemos joven, estamos hablando, pues, por ejemplo, de 30, 32, 20 y tantos años, y se plantea cerrar unas entradas y vemos que tiene afinamiento, miniaturización, lógicamente ese paciente, pues sí es recomendable que tome medicación. Ahora, yo tengo muchos pacientes, pues que a partir de los 37 o 40 y poco años, que han perdido un poco el tercio frontal. Esos pacientes se pueden hacer un trasplante sin necesidad de tomar medicación. ¿Qué sucede? Pues que si la alopecia sigue avanzando, ellos saben que tendrán que hacerse una segunda intervención. Entonces, es verdad que no se puede generalizar. Lo que no me gusta un poco de ese vídeo, por eso escribí, es que no se puede generalizar. Siempre pensamos que todos los pacientes son iguales, que todos los trasplantes deben de tener el mismo resultado, todos los folículos son los mismos, todos los pacientes necesitan tomar medicación y esto no es así. Esto no es así, ¿de acuerdo? Entonces, sí, hay pacientes que se pueden hacer un trasplante capilar sin tomar medicación, pero es fundamental, primero, la edad del paciente. Estamos hablando por lo menos de paciente a partir de los 30 y pico años, 40 años,
que tengan una alopecia localizada y que no vaya a ser muy extensa, o si va a ser extensa, saber que se seguirán reinterviniendo, siempre y cuando tengan suficiente zona donante, Ujú. ¿vale? A eso quería llegar. Al final, mucha gente me dice, en ese vídeo en concreto me dicen, hazte más operaciones o deja la medicación. Claro, yo si dejo la medicación, mi alopecia, yo tengo Ah, 40 años, mi alopecia en teoría va a seguir avanzando y mi pelo se va a seguir miniaturizando y cayendo. Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes o puede ser dentro de un año. claro, a ver, yo vi tu caso en particular, ¿vale? Vi tu foto y es verdad que creo que el problema ha sido pues un mal planteamiento en la cirugía, ¿vale? Ujú, Y quizás una densidad quizás no la adecuada. Entonces, tu caso, ¿cómo lo habría planteado? Bueno, pues tú eres un paciente que, que desde un primer momento, si hubieras empezado medicación, ¿vale? Yo a pacientes como tú le digo, mira, lo que podemos hacer, ¿tú has tomado alguna vez medicación? Y ojo, que hay muchos tipos de medicaciones, que no es todo antiandrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ¿por qué no probamos hacer medicación, Borja? 20 en 6 8 meses, a ver hasta cuánto mejoras, si realmente lo toleras. Ojo, esto es muy importante. Hay que tomar medicación y ver si la toleras antes de operarte. Porque imagínate que tú te operas y te operas dependiendo de que tu pelo mejore, tu pelo de la zona receptora, ¿de ujú, acuerdo? Tú ahora te operas y ahora empiezas a tomar medicación y ahora esa medicación no la toleras bien. A los 3 meses empiezas a tener efectos secundarios. ¿Qué sucede? Te has hecho un diseño muy bajo, con una densidad media, ¿vale? Media baja. Si no toleras la medicación, vas a seguir perdiendo tu pelo y solamente te queda el pelo trasplantado. Ese pelo trasplantado se hizo un diseño muy bajo, con poca densidad, y al final el paciente está angustiado porque dice, Dios mío, no estoy teniendo el resultado que esperaba con el trasplante. Ya, porque es que ese resultado es un poco fake porque el resultado, el 50% es tu pelo nativo que ha mejorado con la medicación. Entonces, yo lo que estoy viendo en muchos centros que hacen cirugía capilar es que le hacen, venga, sí, eres candidato, perfecto, te operamos mañana mismo. No le informan de nada de la medicación. Venga, te has operado, tómate esta medicación, esta otra medicación y vente a la revisión. No, el paciente ve que tiene un resultado muy bueno, ay, qué buen resultado tengo, tal, tal. Y cuando deja la medicación, hay pacientes que dejan la medicación al año y medio, empiezan a perder pelo y dicen, estoy perdiendo pelo, el trasplante no ha ido bien. No, es que esa medicación es la que ha mejorado. Si tenías pelo nativo, lo ha mejorado y al final te ha quedado ese trasplante mal. Entonces, mi consejo en tu caso habría sido, primero empieza medicación, a ver hasta cuánto mejoras, si lo toleras bien. Y si lo toleras bien y vemos la mejoría, podemos plantear la cirugía, viendo un poco la evolución. Oye, pues mira, lo toleras bien, vamos a hacer este diseño, pero imagínate que no toleras esa medicación o que esa mejoría no es tan significativa. Pues entonces yo te diría, mira, Borja, no podemos cerrar tanto las entradas porque hay que rellenar después todo esto. Vamos a hacer un diseño más conservador, vamos a dar una alta densidad porque vas a perder tu pelo nativo y ujú. tienes que saber que te vas a tener que volver a operar posteriormente, analizando la zona donante. Entonces, bueno, ahí está un poco el error, que hay poca información, los pacientes se operan y ese resultado muchas veces, el 50% es de la medicación y en el momento que el paciente deja la medicación se encuentra con un resultado malo, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, ahí sí es verdad que yo creo que es muy importante primero ver si necesitas medicación, si no, si la toleras bien, si no, porque claro, si tu pelo mejora, yo he tenido pacientes que han venido para trasplante, yo le he dicho, mira, vamos a hacer medicación, 20 en 8 meses y comparamos la foto. Y al venir, como tenían mucho pelo nativo, miniaturizado, mejoraron que no han tenido que volver a operarse. Han Sí, sí. dicho, no, no, pues como yo me veo bien, no me voy a operar de momento. Bueno, perfecto. Otra pregunta que creo que me vas a hacer seguramente. ¿Esa medicación es para toda la vida? Esto Esa me es lo otra pregunta preguntan. que te iba a hacer. Sí, sí, sí. Eso Esto me es lo otro preguntan. mito o realidad, porque al final Por... se habla mucho. Exacto. Yo, de hecho, yo siempre he dicho que es para toda la vida o hasta que tu alopecia se estabilice. Exacto, pues efectivamente esto lo preguntan muchísimos pacientes, así que creo que es muy importante tratarlo.
A ver, ¿la medicación es para toda la vida? Yo le digo, como es la medicación inicial, no. Nosotros empezamos con generalmente tratamiento oral. El tratamiento oral es el más eficaz. Le digo al paciente, mira, vamos a empezar con tratamiento oral. Vas a estar un año que vas a alcanzar la mejoría máxima con el medicamento y a ver qué tal lo toleras. Una vez que hemos alcanzado la mejoría máxima, ya digo, mira, ahora lo que tenemos que buscar es la dosis de mantenimiento. Vamos a ir bajando progresivamente la medicación y vamos a ir sustituyendo, viendo la tolerancia. Oye, pues muchos pacientes con 2 comprimidos a la semana o lo suspenden y se lo aplican tópico infiltrado. Se mantiene ese resultado, se mantiene. No hay una mejoría, pero se mantiene. Los pacientes vienen una vez al año y yo comparo, vamos a ver cómo estabas el año pasado con la mitad de la dosis y este año. Y vemos que está igual. Venga, perfecto, pues vente el año que viene, pero ahora vamos a bajar, pues en vez de 3 miligramos, vamos a bajar a 2 miligramos. Sí es verdad que yo le digo a los pacientes, siempre tendrás que estar haciendo algo, siempre tendrás que, tú tienes que pensar, yo les digo, mira, tu pelo es delicado como el que tiene una psoriasis o una dermatitis atópica que siempre se tiene que estar echando cremas, pues en tu cuero cabelludo yo le digo, mira, tienes una alopecia, siempre necesitará algún tratamiento, pero no va a ser toda la vida esta medicación oral siempre, ¿vale? Esto es fundamental. Hay alternativas, eso es lo que el mensaje, ¿no? Sí, hay alternativas y es muy importante asesorarse bien, porque una cosa que yo estoy viendo, Borja, también en consulta, es que hay mucha sobremedicación. ¿Qué significa esto? Yo Sí, sí. escucho, es brutal, yo escucho No, no. pacientes. Sobremedicación, automedicación, Bueno, eso copiar sí. el tratamiento, no digo el mío, pero el de cualquiera, el del Sí, primo, el del hermano, el del amigo de la sí, oficina, el del colega de la oficina, sin asesoramiento médico, dosis que dices, bueno, en fin, o sea, cosas muy peligrosas que yo siempre intento exacto. decir, oye, al final tienes que estar de la mano de un médico que te haga un correcto diagnóstico, que te lleve bien esas, pues oye, cada 6 meses una revisión, a ver si con el tricoscopio si realmente te está funcionando, análisis de sangre, pero la gente, yo no sé si por comodidad o por no dejarse dinero, prefiere hacerlo, pues eso, ellos Bueno, mismos. pues sí, hay un poco de todo. Lógicamente, hoy en día con las redes, el chat GPT que todos utilizamos, yo también, pues ahí dice, ostras, venga, pues empiezo ya con la medicación esta, que además lo está tomando mi amigo y mira cuánto pelo tiene y tal. Bueno, pues sí, es verdad que esto es un problema. Y además no solo eso, porque a lo mejor tú esperas un resultado que has visto en tu amigo, que tú ahora no ves que no tienes, y ahora vas y empieza, bueno, pues además de este antiandrógeno, le voy a añadir este otro antiandrógeno, la dosis me la voy a subir y yo veo pacientes que están tomando dutasteride todos los días, más finasteride 3 días en semana, se infiltran mesoterapia de dutasteride, minoxidil, después se compran la luz, la gorra al final se crea un círculo que psicológicamente afecta también a esos pacientes porque se vuelven obsesivos Sí, sí. y no hay un seguimiento que al final el paciente a lo mejor se acaba viendo siempre mal cuando a lo mejor sí hay una mejoría, pero tiene una distorsión un poco de lo que él esperaba conseguir, que no lo ha conseguido y por eso aumenta esa medicación. Yo en revisiones que tengo a veces cada año y le voy bajando la dosis, para mí es fundamental las fotos, que ellos vean cómo estaban antes y cómo están ahora, porque algunos al venir al año vienen inseguros. No, no, pues yo he notado, yo creo que estoy peor porque al bajar la dosis yo me veo un poco peor. Hacemos foto y digo, mira, que estás Cuando ven las igual. fotos alucinan. Ay, claro, oye, es verdad, sigo igual. Entonces, muy importante porque al final tú tienes una sugestión y, hombre, lógicamente habrá días que te puede ver mejor o peor, como me puedo ver yo algún día mejor o peor, pero eso no significa que tu alopecia esté peor, porque hay épocas que se cae más el pelo, porque hay efluvios estacionales, si estamos un poquito más estresados se cae un poquito más el pelo, nos podemos ver un poco peor, pero eso no lo va a solucionar subir la dosis de finasteride al doble ni lo va a solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que en ese sentido es importante enseñar al paciente qué tipo de alopecia tiene, cuánto va a mejorar con la medicación y decirle, mira, más no vas a mejorar, esto es lo máximo que vamos a conseguir. ¿Cómo te ves? ¿Crees que se puede mejorar? ¿Te gustaría mejorar alguna zona? Pues ahí nos podemos meter en cirugía. Pero es muy importante que el paciente sepa sus limitaciones, tanto con el tratamiento médico como con el tratamiento quirúrgico, con el trasplante de pelo. Al final es Y, información que es fundamental. y es que al final no hay un tratamiento generalista, es decir, y lo que a mí me está funcionando, igual yo conozco gente que utiliza únicamente
tópico y le va fenomenal, pero igual yo utilizando únicamente tópico por mi casuística personal, pues mi contexto, mi edad, mi tipo de alopecia, etcétera, igual a mí no me hace absolutamente nada. Entonces, Sí, por eso soy muy pesado en ese sentido de lo que a mí me está funcionando y en medicina cualquier tratamiento no vale para todo el mundo. Es decir, mm, el omeprazol o cualquier medicamento igual a mí me hace una cosa y a ti te hace otra. claro, exacto, Entonces, exacto. es importante eso, que te lleve un médico y te haga un diagnóstico y un tratamiento ajustado a ti. Y si en el caso de que no te funcione, pues que te ajuste dosis o frecuencia, Exacto, etcétera. exacto. Hoy en día yo se lo digo a los pacientes, tenéis la suerte de que hay muchas alternativas y además cada vez habrá más, ¿eh? Entonces hay muchas opciones y hay que entender, yo tengo pacientes que a veces me dicen, mira, yo me quiero hacer un trasplante y tal, y yo le veo la zona donante y digo, mira, tienes una zona donante con miniaturización y aquí también vamos a intentar tratamiento oral y vente en 6 meses a ver si mejoras. Esa mejoría, si sucede, yo le veo la zona donante y le digo, mira, ojo, que tu trasplante, si te operas, va a depender de la medicación. ¿De acuerdo? Tienes que ser consciente que tu zona donante ha mejorado por la medicación. Si tú te operas, vas a estar atado a la medicación. Piénsalo. Y aunque cuando somos jóvenes tenemos 29 años, 27 Nos da años, igual. no nos da igual todo, yo le digo: "Mira, cuando tengas 35", "Yo 35 me da igual", digo: "No, no, te da igual ahora, pero con 35 tú que te sentirás joven, querrás estar bien, y a lo mejor quieres buscar embarazo, si tienes una pareja, no lo sé, y tienes que suspender la medicación". Por O por ejemplo. lo que sea te pasa algo, no pu tienes que tener todo yo siempre le pongo las cartas sobre la mesa a los pacientes para que sepa y no se encuentre con sorpresa, que sucede mucho. Yo veo pacientes que me dicen, si yo lo hubiera sabido, no me hubiera operado, o si yo lo hubiera sabido, no habría tomado, o si yo lo hubiera sabido. Entonces, Falta mucha es lo que información, no. falta mucha Sí, información. Yo, pero yo, de ojo, hecho, volviendo un poco atrás, lo que comentabas de yo en tu caso, es cierto que yo no me mediqué. O sea, yo fui al trasplante capilar con cero medicación y yo empecé con la medicación a posteriori. Craso error y yo después, pues al cabo de los años he visto que lo óptimo es mínimo de 3 a 6 meses de medicación, no solo para mejorar tu calidad de la zona receptora, sino para mejorar tu calidad de la zona donante. Y es lo que comentabas. Yo he visto un montón de casos de gente que se plantea una cirugía y el médico va a un médico pues correcto, ético, etcétera, que prefiere, que prioriza la salud del paciente y le dice, oye, vamos a hacer tratamiento médico antes de pasar a cirugía ya y pasar por caja, y mejoran tanto a los 6 meses que claro, dicen, es que no necesito el trasplante capilar, o es que no, ahora mismo no lo exacto. necesito. Exacto. Y te voy a decir una cosa, yo tengo pacientes que empiezan con 30 y pocos años con medicación, vamos bajando dosis, como ya llevo muchos años en este mundo, pues ya los veo con 40, 42, y tienen medicación mínima o incluso infiltrada y tópica y la alopecia es mucho más lenta. La alopecia, pregunta importante, bueno, a partir de los 40 me voy a quedar como estoy, a partir de los 50. No, no, ¿vale? El pelo se sigue perdiendo un poquito. Es verdad que la alopecia androgenética es menos agresiva con la edad, Ujú. porque los niveles de testosterona y tal, es decir, evoluciona mucho más lento cuando tenemos a partir de 40 años, pero sigue evolucionando, ¿vale? Entonces, sí es verdad que nos permite después con los años bajar y el paciente a lo mejor que se planteaba operarse con 30 años, llega a los 40 sin necesidad de operarse o a lo mejor ya es una cirugía muy pequeña cuando si se hubiera operado con 30 años, estaría con 40 ya con 2 cirugías y a lo mejor con un resultado mediocre. Ujú. Y volviendo un poco atrás también, cuando decías, oye, quizá hay que hacer una segunda cirugía en vez de tomar medicación, etcétera. Hacer cirugía sobre cirugía, es decir, dos, tres cirugías, em, o sea, ¿cuánto puedes garantizar un resultado? Ya sé que nunca se puede garantizar un resultado, pero hacer un trasplante sobre un tejido ya tocado, o sea, un tejido ya fibrótico, ¿te da las mismas garantías que un tejido virgen, entre comillas? Bueno, sí, o sea, sí. En principio te voy a decir que sí, ya te voy a matizar, ¿vale? Fibrótico, es verdad que imagínate, un paciente se ha hecho un trasplante y pierde densidad del trasplante, ya sea porque y hay que volver a añadir densidad. ¿Se puede volver? Sí, se puede volver. Es verdad que es una piel más fibrótica, pero tampoco es una piel súper fibrótica. Piensa que nosotros hemos hecho trasplantes en pacientes con cicatrices por quemadura. Yo tengo chicos que le cayó de bebé aceite Ujú, aquí, un accidente de tráfico. Esas pieles cicatriciales sí son más complejas, es una fibrosis mucho mayor,
¿vale? Y ahí sí le decimos al paciente que tiene una cicatriz por quemadura y tal, que la densidad que podemos poner no es tan alta, que hay que hacerlo un poquito más separado para evitar que haya un compromiso en el riesgo vascular, pero en un paciente trasplantado sí se puede volver a añadir densidad y coge bien. Pero hay que tener en cuenta, cuando nosotros hacemos casos de reparación, muchas veces no encontramos pues que a lo mejor la dirección del pelo no es la correcta, y entonces yo le digo al paciente, mira, yo te voy a añadir densidad, pero claro, tengo que seguir la dirección del pelo que tienes ya, en la dirección un poquito así, pero coge perfectamente, se puede operar perfectamente en una cirugía previa y eso no es una limitación. Es decir, un paciente que nos esté viendo ahora que no tenga una alopecia muy avanzada y decida no tomar medicación y teniendo, o sea, estoy poniendo un escenario muy idílico, ¿eh? Paciente joven, paciente con una alopecia no muy avanzada, paciente con una donante eh, bastante abundante y sana, que no quiera tomar medicación, podría plantearse la opción de me hago 2, 3 trasplantes capilares que me van a durar pues 5 o 6 años si no tomo medicación cada uno, más o menos. Podría hacerse trasplantes ilimitados sabiendo que la zona donante es limitada. Hombre, esa trasplantes ilimitados, esa palabra es compleja, ¿vale? Es que Pero mucha gente lo pregunta esto, decir, oye, no tomes medicación, hazte trasplantes ilimitados. no, Bueno, pero hombre, es que eso aparte de dinero, es que sí, a la ver, donante, ilimitado, claro, ilimitado te metes ya en casos, yo tengo casos que tienen la zona donante muy, muy tocada, ¿vale? Pero se han operado antes, todavía hay que reparar y tú no puedes dejar al paciente, mira, si te quedas como estás y si tienes ahí unos huecos te aguantas. No. Dice, mira, a ver dónde podemos sacar. Y es verdad que ya nos metemos y cogemos de donde no hay. Y el paciente lo complementa con la micropigmentación en la zona donante, porque claro, ya eso se ve yo muy lo he hecho eso. clarito, exacto, se ve muy clarito y se hace la micropigmentación. Y también pues tenemos que recurrir a pelo de barba, ¿de acuerdo? Ojo, el pelo de barba no es el pelo del cuero cabelludo. Cuando nosotros lo cogemos aquí, lo ponemos aquí, sigue siendo pelo de barba, la misma textura. ¿Ventajas que tiene? Bueno, pues que tiene una vida media, una vida larga, como el cuero cabelludo, pero la textura es diferente. Por lo tanto, no se recomienda en zonas muy visibles, Frontales, eso. exacto, coronilla, las zonas laterales, ahí sí, parietales, pero bueno, ilimitado, quizás no me gusta, pero sí, yo tengo pacientes que se han hecho 6 7 cirugías, no las 6 7 grandes, ¿vale? Mm. Pero sí, a lo mejor, venga, vamos a sacar 500 unidades aquí porque falta. Y bueno, pero ilimitado no, de momento no, eso sería la clonación, que de momento queda un De poquito momento para aún eso. queda. Entonces, ¿medicación es para el pelo nativo, para el pelo trasplantado o para los dos? Medicación es principalmente, principalmente para el pelo nativo, principalmente. El pelo trasplantado, yo soy los pacientes, el pelo trasplantado, si tú lo coges de aquí y lo pones aquí, no necesita medicación, va a crecer, siempre y cuando tengas una buena zona donante sin miniaturización, es decir, que la alopecia androgenética no sea difusa, ¿vale? No necesita medicación, el pelo va a crecer sin problema. Ojo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el pelo envejece igual que envejecemos nosotros. Cuando tú tienes 30 años, tienes una densidad capilar que con 40 o 50 es diferente. ¿Qué sucede? Que si tú te operas a lo mejor con 30 años y te ponen 1.000 folículos, cuando tengas 40 años, esos 1.000 folículos habrás perdido un poco de densidad, pero por el envejecimiento capilar, siempre y cuando tu zona donante sea buena. Es decir, yo siempre le digo, pues mira, dentro de 10 años a lo mejor notarás que tienes un poco menos de pelo del trasplante, pero es porque ha envejecido y no tienes tantos folículos ya de 3, sino se han convertido en folículos de 2. Es el envejecimiento capilar. Vale. Has mencionado antes el tema del embarazo y la medicación. Es un tema que muchísima gente desconoce. Yo a mí me encanta informar de eso porque cuando se lo dices a la gente dice, ostras, no lo sabía. Ya. Gracias por avisar. Me encuentro con una dicotomía y es que en Estados Unidos le dan los tricólogos, los médicos, etcétera, que prescriben esta medicación, le dan muchísima importancia tanto a dutasterida como a finasterida. Te hacen como un warning muy claro de, oye, si estás buscando un embarazo o tu mujer está potencialmente embarazada, ojo porque hay que interrumpir la medicación. Luego aquí en España hay mucha disparidad de opiniones. Hay médicos que te dicen que no pasa nada, que cuando tú eyaculas ese semen no está tóxico, o sea, no está intoxicado y que para llegar a una cantidad tóxica tendríamos que eyacular pues 50 Sí, centilitros, una cosa así, ¿vale? Pero sí que
hay algunos médicos conservadores, por así decirlo, que te recomiendan, oye, si estás tomando dutas, pues como tiene una vida media de 5 semanas y se elimina pues en 6 meses, déjalo durante 6 meses. Si estás tomando finas, déjalo durante un mes. Un paciente que esté buscando un embarazo, ¿qué debería hacer? Si está tomando medicación, sea una o la otra. Vale. La realidad, o sea, la evidencia científica, porque claro, aquí cada uno tenemos nuestras formas de pensar, ¿no? Cómo afrontarnos a la medicación oral en caso de embarazo, tanto mujeres, pero ¿cuál es la evidencia científica y lo que yo además les digo a los pacientes, ¿de acuerdo? Y además nuestros compañeros dermatólogos hemos tenido ya, decirte que en España la tricología, los dermatólogos en tricología somos referentes internacionales, ¿vale? Es Ujú. decir, que muchas de las guías que se publican en Estados Unidos también están sugestionadas un poco porque en España aquí se investiga muchísimo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si una pareja, él está tomando dutasteride hace 3 años y su mujer también, y buscan embarazo, pueden buscar embarazo sin problema. ¿Vale? Es decir, el hombre no tiene en el semen ninguna deformación, una malformación en los espermatozoides, ni produce mutaciones genéticas, que si la mujer se queda embarazada con el espermatozoide del hombre tomando dutasteride, el niño vaya a tener una malformación. Esto no es así, ¿de acuerdo? Es decir, ahora bien, si se queda embarazada tomando dutasteride y la mujer está embarazada, ¿qué se dice? Bueno, es verdad que hay una cantidad mínima, no es que esté intoxicado, sino que puede llegar una pequeña cantidad de dutasteride al semen, ¿vale? Al líquido seminal y tal. Y como tú bien dices, tendría que ser una concentración tan alta de semen, de líquido seminal, para que atraviese la placenta y llegara al feto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es verdad que hay gente, pues como es normal, pues temerosa, prefiere evitar riesgos. Entonces yo le digo, a ver, es muy poco probable, pero si tú te quieres quedar más tranquilo, lo que puedes hacer es o bien suspender el dutasteride mientras tu mujer esté embarazada, ¿vale? O bien utilizar un método barrera, ¿de acuerdo? Utilizar un método barrera. También yo les Anticonceptivo, ¿no? digo, exacto, yo les digo, a ver, si te dejas 6 meses el dutasteride o 9, no pasa nada, que no va a ser una catástrofe en tu pelo, estate tranquilo, ¿de Mm. acuerdo? Lo importante es que tú estés bien, que tu mujer esté bien, y si tu mujer no quiere que lo sigas tomando, pues lo dejas ese tiempo y no pasa nada, ¿vale? Otra cosa es lo que sucede porque cada vez tenemos los hijos más tarde, por las circunstancias que tenemos, y a lo mejor empezamos a buscar embarazo a partir de los 35. Claro, ¿qué sucede? Pues cuando una pareja está buscando hijos y tarda más de un año en tener hijos, van a un centro, pues lo típico, a la ginecóloga, tal. Oye, pues, ¿qué me pasa? Pues le hacen analíticas de todo, ven al hombre que no tiene ningún problema, ven a la mujer que no tiene problema, pero le dicen, a ver, ¿usted qué está tomando? Pues mire, yo estoy tomando dutasteride, fumo. Pues dutasteride, tienes que dejarlo, no fumes, no bebas alcohol, y a la mujer igual, ¿no? Usted fuma, déjalo. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que sí, que a lo mejor mientras buscamos gestación hay médicos que te recomiendan dejar el dutasteride si se tarda en el embarazo. Pero, claro, también hay factores externos, como puede ser la edad, el estrés y todo eso, que influye en el tema del embarazo. ¿De acuerdo? Yo lo que había escuchado, o sea, que no es tanto la peligrosidad en la fecundación como cuando No, la mujer ya está embarazada y encima si es de un hijo varón, o sea, de un claro, varón, exacto. si la mujer toma, o sea, o toca, ya solo con tocar, Bueno, eso no, eso. eso no puede porque es teratogénico en teoría, ¿no? A ver, esto es muy gracioso porque lo pone en el prospecto, una mujer embarazada, tal. Que una mujer embarazada toque una cápsula no pasa No, nada, la cápsula ¿vale? no, pero el Pues, contenido, si se rompiese la claro, cápsula, por ejemplo, no pasa, no, a ver, no. no pasa nada. A Vale, ver, vale. pero no, y que no pasa nada, tú piensas que te tendrías que untar, ¿de acuerdo? Con dutasteride así o meterte una bañera con. Es decir, al final el sentido común tiene que primar. La absorción cuando tú tocas, si nos ponemos así, pues no podrías tocar ni siquiera productos de limpieza si estás embarazada. Ya. O coger el amoníaco y limpiar porque los vapores. Entonces, a ver, porque una mujer embarazada lo toque, no pasa nada, ¿vale? Si una vez el marido tiene una relación, eyacula una vez y ha tomado dutasteride sin método de protección, a ver, no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que ser una exposición alta, ¿de acuerdo? Entonces, O sea, realmente, dime. no, perdona, que es cuando tú vas a donar sangre, por ejemplo.
en el cuestionario que te hacen es, Sí. ¿estás tomando finasteride o dutasteride? ¿Hace cuánto que la has dejado, no? Entonces, lo que a mí me comentó un médico era que te hacen estas preguntas precisamente por si tú has donado sangre tomando dutasteride o finasterida y en un futuro le tienen que transfundir esa sangre a una mujer embarazada. Claro, 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 ahí claro. entiendo que hay un nivel de toxicidad en sangre pues mucho más alto Hombre, que claro, no tiene seminal. nada que ver, no tiene nada que ver. Sí, sí, son dos conceptos totalmente diferentes, lógicamente, sí, sí. No tiene, al final el dutasteride tiene una vida media muy larga en sangre, entonces, y una transfusión es una concentración muy alta que se transfunde de sangre. Y además no sabemos muchas veces cuánta cantidad se va a transfundir, ¿no? Porque Claro, depende del claro. accidente o de lo que sea. Entonces, lógicamente es total, no tiene nada que ver eso con las relaciones Ujú. que pueda tener una pareja dentro de lo normal, ¿eh? Entonces, yo siempre le digo yo he tenido pacientes que la mujer se ha quedado embarazada con tomando finasteride, tomando y no Sí, le ha sí. afectado en la gestación ni nada, ni le ha afectado en la fecundidad, ¿de acuerdo? Ujú. También hay pacientes que tienen la duda, bueno, pues es que a ver si me va a producir, voy a ser infértil al tomarlo. Y esa inseguridad que he tenido en algún paciente, he dicho, mira, pues si tú tienes ese temor, hazte ahora un estudio de semen, un seminograma, háztelo antes de tomar el Gasteride y si está todo bien, perfecto, y pruébalo en 6 meses a hacerte otro seminograma y ahí puedes ver realmente y ser objetivo de si realmente produce algún tipo de alteración. Es verdad que puede producir, y es muy frecuente que lo produzca menor cantidad de eyaculación de semen. Esto es Sí, sí. así. Eso sí que lo he Eso visto lo, yo. eso lo produce y esto es muy frecuente. Entonces, claro, si estás teniendo problemas de embarazo y tu pareja produce menos semen, al final disminuye el porcentaje de espermatozoides que pueden llegar al óvulo, ¿vale? Pero no produce, no produce infertilidad. Ujú. ¿Vale? Entonces, por eso se suele retirar en parejas que están buscando embarazo, pues igual que se retira el alcohol, oye, pues si tienes obesidad, adelgaza, porque el tema del sobrepeso o la obesidad en mujeres también puede producir trastorno de fecundación, en fin. Al final es todo un poco más complejo Es y es complejo, es todo. complejo. Complejo y Mm, delicado. sí. Em, en cuanto a la medicación, es una pregunta que me hacen mucho y es una duda muy común, es ¿cuándo voy a ver los resultados? Si, Pues si mira, empiezo hoy a tomar, inicio hoy el tratamiento, ¿cuándo voy a ver resultados? yo le digo al paciente, tú empieza hoy y no vuelvas hasta dentro de 6 meses, que no te quiero ver, ¿vale? Porque se empieza a notar a partir del cuarto, quinto mes. Esto es así, ¿vale? Ver a un paciente a los 3 meses, le hacen la foto y prácticamente está igual. Se empieza a notar a partir del cuarto o quinto mes y al sexto mes ya sin duda es la foto del antes y el después. Es verdad que de los 6 a los 12 meses también hay una mejoría, pero esa mejoría es menos sutil en esos últimos 6 meses, ¿de acuerdo? Es decir, realmente a los 6, 7 meses pasa de tener mucha miniaturización a que gran parte de esos folículos mejoren y cojan grosor. Entonces, Ujú. realmente es a partir del sexto mes. ¿Y puede llegar un momento que un paciente esté durante muchos años medicándose y llegue un tope de la obtención de resultados? Es decir, que genere una tolerancia al fármaco y decir, oye, ya no me hace más esto. Esto ya no me Mm, hace, no me produce ningún beneficio más. No, la palabra tolerancia no existe en esta medicación. La tolerancia, para que lo entendáis, los que no sois médicos, la tolerancia significa eso, es que tu cuerpo se va como acostumbrando. Esto sucede, por ejemplo, en algunas medicaciones, pero por ejemplo, la benzodiazepina, es decir, pues el Valium y todo esto, y necesito más, o las drogas, ¿vale? Las drogas, tu cuerpo crea una tolerancia y cada vez necesitas más. En este tipo de medicación no sucede. Lo que pasa es que cuando el paciente empieza, nota una mejoría que es llamativa y después espera como seguir esa Que siga mejoría. Y infinitamente. claro, y dice, pues que esta vez no he notado nada. Y claro, digo, no, es que ya no puedes notar nada, ya lo que buscamos es mantener. Por eso no tiene sentido, si ya lo que buscamos es mantener, tener esas dosis iguales. Ya lo que tenemos que hacer es bajar y decirle al paciente, mira, como estás ya te vas a quedar, mentalízate, esta es tu foto, ¿de acuerdo?
La foto finish de tu pelo va a ser esta. La tenemos que mantener en el tiempo, pero no va a mejorar. Entonces, realmente la tolerancia no sucede, lo que pasa que sí que con los años perdemos densidad capilar porque envejecemos, ¿de acuerdo? El pelo envejece y eso la medicación no lo cura. El finasteride, el dutasteride o el minoxidil no consigue que no envejezca nuestro pelo. Pero no hay una tolerancia. Realmente ese concepto en estos medicamentos no existe. Es muy importante lo que has dicho porque mucha gente se piensa eso, que la medicación, que los beneficios son infinitos y realmente llega un punto que la medicación no es para verte mejor, sino para mantener y no perder lo que has obtenido hasta ese momento. Es decir, oye, Exacto. hasta aquí he llegado y ya está. O sea, y somos tan inconformistas y queremos siempre más, 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 Más. más, que siempre estamos insatisfechos. Exacto. Yo pongo un ejemplo que se suele entender mucho, porque además ahora se lleva mucho el tema este del gimnasio, ¿no? Y tema muscular. Yo digo, mira, ahora vamos a empezar con la medicación oral todos los días. Ahora tu pelo va a ir todos los días al gimnasio, se va a poner súper fuerte, vas a notar una mejoría y tal. Cuando ya estés fuerte, es decir, al año, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos dejar de ir al gimnasio de manera repentina porque ya vas a perder todo lo ganado. ¿Qué tienes que hacer? Hacer un mantenimiento. Bueno, ya vamos a hacer pues 2 o 3 veces que vaya al gimnasio tu pelo, vamos a mantener esto, vamos a bajar esto, pero ya es un mantenimiento, ya no podemos conseguir más masa muscular, ya no podemos conseguir más densidad capilar. Ya lo que buscamos es que se mantenga así a pesar de que vayamos envejeciendo. Yo siempre hago foto con el photo finder del pelo y yo a veces comparo fotos hace 5 o 6 años y digo, mira, la foto de la cara no nos la vamos a hacer porque está cambiado un poquito. Digo, pero el pelo sigue siendo el mismo. Así que bueno, esa es la realidad y tenemos que aceptarla. No, Totalmente. no, no, todavía no existe la cura bueno, la cura de evitar envejecer. Estamos cerca también, hay bastantes Ahí va, avances, ahí hay va, bastantes sí, sí, avances. sí, sí. Un paciente que se quiera cuidar el pelo, pero que no quiera tomar medicación oral, ¿qué alternativas tiene? Vale, pues si tiene una alopecia androgenética, ¿de acuerdo? Que entiendo que ese es un poco más lo que estamos hablando. Hay alternativas. Yo siempre digo, a ver, alternativas reales y científicas, porque, hombre, alternativas hay que hay, de todo y la mayoría pues que no sirven para nada. Pero sí hay alternativas tópicas e infiltradas, ¿de acuerdo? Pero tienen sus limitaciones. Yo le explico a los pacientes, mira, si no puedes tomar tratamiento oral o no lo toleras, tenemos esta opción, es decir, podemos infiltrar medicación, podemos complementarlo con tratamiento tópico, pero tienes que ser consciente que la mejoría va a ser muy sutil. Lo único que vamos a intentar es mantener y retrasar lo máximo la pérdida de densidad capilar. ¿Estamos Sí. hablando de mesoterapia con dutasterida y finasterida tópico o dutasterida tópico o infiltración de vitaminas o... Te explico, pues si quieres vamos a hablar primero sobre las mesoterapias para separar, ¿vale? Entonces, la mesoterapia, ¿qué es? Inyectar en el cuero cabelludo, ¿vale? Porque hay gente que no sabe, "Ah, a mí me hacen mesoterapia, pero ¿mesoterapia de qué? ¿Vale? Esto es muy importante. Tú cuando vayas a un centro a inyectarte algo en el cuero cabelludo, por favor, necesitas información y además te tendrían que dar por escrito lo que te están inyectando, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. A veces le quitamos importancia. Ah, bueno, porque me lo inyectan. Ojo, que las inyecciones pueden tener son tratamientos médicos, a veces no sabemos lo que le inyectan al paciente y puede haber efectos secundarios locales, ¿vale? A día de hoy, eficaz, eficaz, ¿vale? Dentro de las limitaciones es la mesoterapia de dutasteride y, bueno, y el plasma rico en plaquetas lo pongo entrecomillado, que después si quieres lo hablamos, ¿vale? Sí, lo Eso vamos a después lo hablar. hablamos. Entonces, la mesoterapia de dutasteride, todo lo que son, me han inyectado vitaminas, no tiene ningún sentido porque las puedes tomar orales. Las inyecciones de vitamina, primero, ¿necesitas vitaminas? No, habría que hacer un análisis de sangre, ¿vale? Yo he visto casos de pacientes con hipervitaminosis en la analítica, niveles de zinc Vitamina elevadísimos. D, sobre todo, ¿no? Eso es peligroso, o Sí, sea, tener y bueno, eso sí, eso sobredosis. ya es muy peligroso, pero entonces, bueno, ojo. Lo único que tiene sentido realmente en una alopecia androgenética son las infiltraciones a día de hoy de dutasteride, pero también hay que tener cuidado en el sentido de que, bueno, ¿esto de dónde viene la mesoterapia de dutasteride? Esto se hace en farmacias clínicas, es decir, Es el centro médico, una formulación magistral. exacto. Exacto, el centro médico tiene que estar autorizado con una farmacia para crear ese medicamento. Hay mucha variabilidad de concentraciones de dutasteride, ¿vale? Importante saber, oye, cuánto me están inyectando.
Y después es muy importante siempre que sea una mesoterapia liposomada, liposomada. Liposomada, lipo es grasa, es una fórmula en la que el dutasteride está con unos liposomas, el dutasteride es muy graso, por eso tiene una vida media tan Vehiculizado, larga. ¿no? Es un vehículo al final. Exacto, exacto, ¿vale? Entonces el dutasteride liposomado lo inyectas y se queda depositado en la dermis, ¿vale? En la parte donde están los folículos y la grasita, se queda ahí depositado y tiene una liberación más retardada y pasa menos al torrente circulatorio porque es lipofílico, es decir, le gusta la grasa, no va a la sangre que hay agua, ¿de acuerdo? Entonces, la mesoterapia liposomada de dutasteride se tolera mucho mejor porque no es ácido, está más tiempo depositada en la dermis, se libera de manera más retardada sobre el folículo y tiene un efecto más prolongado, lo que nos permite espaciar las sesiones, ¿vale? Y en Y, teoría duele menos. y eso te va a decir, duele menos porque es liposomado y además, ojo, no hay riesgo o el riesgo es muchísimo menor de efluvio postraumático o lo que llamamos un efluvio que se sucede cuando tú, por una isquemia local, tú inyectas un medicamento y tú estás creando, estás metiendo un líquido y creando una tensión. Si ese líquido además es hidroalcohólico o ácido, puede producir una pérdida de pelo localizada en los puntos de inyección y generalmente ese pelo se suele recuperar, pero yo he visto casos de alopecias que se han quedado permanentes en las zonas de inyección de la mesoterapia, ¿vale? ¿Y Entonces, disculpa, cuál es la frecuencia óptima? Porque aquí también hay disparidad de opiniones. ya, 3, 4. Yo, por ejemplo, me la estoy haciendo cada mes ahora, o sea, me voy a hacer 4. Llevo 2 porque tuve un efluvio estacional y la médico consideró que hacerlo una vez cada mes era lo óptimo. Pero luego, pues hablando con gente, me dice, oye, el protocolo dice que mínimo son 3 meses, espaciado cada 3 meses. sí, nosotros lo hacemos cada 3 meses, pues por lo que te digo, es decir, cada mes yo no le veo mucho sentido, Ujú. ¿de acuerdo? Porque al final tú piensas la vida media que tiene el dutasteride, tiene una vida media de 5 semanas. Y además, si tú lo infiltras liposomado, tiene una liberación aún más retardada. Entonces, realmente nosotros lo recomendamos cada 3 meses, ¿vale? Y porque a mí tampoco cada mes estar metiendo líquido, infiltrando al final puede crear un estrés, ¿vale? A mí no me gusta, además no tiene un sentido fisiológico para mí y nosotros lo hacemos cada 3 meses. Que también te digo una cosa, si un paciente está tomando dutasteride oral, porque ahora esto también se ve mucho, yo estoy tomando dutasteride oral y me pinchan dutasteride cada 3 meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, Para sin reforzar que en no, teoría, ¿no? no, yo lo veo ahí un plano económico detrás por parte de los centros, ¿vale? Yo es que eso le digo al paciente, digo, mira, yo por mí no tienes que seguir, si quieres yo te lo pincho y gano el dinero, pero es que no tiene ningún sentido, lo estás tomando oral, es la máxima eficacia, oral es decir, no tiene, no hay ninguna diferencia en un paciente que lo toma oral y se pincha dutasteride y un paciente que solo lo toma oral. Entonces no tiene ningún sentido que el paciente esté ya también pinchándose, tiene sentido cuando empecemos a bajar el dutasteride, si el paciente está con dutasteride dosis súper bajas, pues ahí, si yo veo que hay un afinamiento, le digo, mira, vamos a empezar a hacer dutasteride infiltrado porque la dosis que tenemos de dutasteride ya está afectando a tu pelo, es muy bajita. Ujú. Entonces ahí sí lo metemos, ¿vale? Pero hombre, pincharse el cuero cabelludo ahí de manera crónica y continua sin necesidad, por mí, esto es mi punto de vista, ¿vale? Y mi experiencia clínica, más que punto de vista, es la experiencia clínica, pues yo lo veo innecesario. Antes de pasar al PRP, has tocado el tema del liposomas, que al final es un vehículo, es una forma de vehiculizar. Mm. ¿Qué me puedes comentar de los exosomas? Que es un tema que pregunta muchísima gente y a día de hoy está como en un limbo. No se sabe si funciona, si no, los exosomas animales o de origen animal. Sí, sigue siendo un Es un limbo tema para complejo, es un todos. tema complejo. Sigue siendo un limbo para todos nosotros. Desde luego, ningún dermatólogo lo está tratando a nivel de cuero cabelludo, ¿vale? Que hagamos tricología, no lo hacemos. Primero porque solamente está aprobado a nivel tópico, solamente está aprobado a nivel tópico. Infiltrado no se puede, aunque sé que tengo constancia de que hay centros que dicen que lo infiltran y eso es ilegal. No solamente ilegal, sino que estás asumiendo un riesgo porque además, no sé si os acordáis la enfermedad de las vacas locas, es decir, que al final Mm, esto viene de animales, origen animal, y que tampoco queda muy bien, esa trazabilidad no está muy, no sabemos muy bien. Entonces, ¿por qué no está autorizado? Porque al final se estás inyectando algo de origen animal que no se sabe un poco las consecuencias que puede tener a largo plazo. Esa es la realidad.
Y los efectos que se ven y que venden, mira, esto es antes y después de exosoma, antes, bueno, pues esto al final Marketing, ¿no? está, exacto, muy cogido entre comillas, antes y después de qué, pero estaba tomando medicación antes, para eso están los estudios médicos, científicos, si realmente es tan bueno, pues que hagan estudios, que hagan efectos médicos pacientes que solo se apliquen exosomas tópicos. Bueno, es puro marketing que en el futuro avance y tal, pues posiblemente, no lo sabemos, pero a día de hoy no tiene ningún, o sea, nunca te debes de pinchar exosomas, primero porque no está autorizado, no sabes lo que estás haciendo y en todo caso tópico, pero siempre con las expectativas muy bajas. Pero ¿qué pasa? Que se juega, toma minoxidil, toma dutasteride, venga, te vamos a poner exosoma. Ah, esto es por los exosomas, no, no, es por la medicación. Hablando de minoxidil, a nivel estudios clínicos no se ha demostrado una eficacia superior del oral sobre el tópico, pero en la práctica clínica yo con todos los médicos que hablo me dicen que el oral, obviamente como se distribuye a nivel sistémico, etcétera, es más efectivo que el tópico. Sin lugar a dudas, vaya, el minoxidil para nosotros, para mí es fundamental. Me encanta el minoxidil. Y también te digo una cosa, nosotros yo siempre decía, bueno, es un vasodilatador capilar, le llega más sangre al pelo, pero es que no solo es eso, es decir, el minoxidil tiene varias maneras de actuar. De hecho, la vasodilatación capilar es secundario. Secundario, sí. Sí, tiene un efecto, estimula la papila dérmica es donde se produce el folículo, lo estimula, lo regenera. Después también tiene un efecto antifibrótico del folículo. La fibrosis es pues como envejecimiento, como que envejece, endurece esa raíz y la destruye. Pues también tiene un efecto antifibrótico, ¿de acuerdo? Que eso es fundamental. Y además, a nivel metabólico, abre lo que se llaman los canales de potasio y hace que el pelo esté más tiempo en la fase anágena, en la fase de crecimiento. Entonces, yo sí tengo muchos pacientes que además yo de entrada que les veo, le digo, mira, vamos a empezar con minoxidil oral y finasteride tópico y vente en 6 meses. No le mando de entrada el antiandrógeno, porque hay casos, no toda la alopecia androgenética, pero sí hay casos de alopecia androgenética que solamente con minoxidil oral y complementando de manera tópica o infiltrada el antiandrógeno mejoran considerablemente. Entonces, bueno, sin duda el minoxidil oral, es verdad que los estudios dicen que es lo mismo, pero la experiencia clínica es que el oral es más eficaz, pero también para que el minoxidil tópico fuera eficaz, te lo tienes que echar 2 veces al día, de una manera Claro. muy constante, y eso al final es poco real porque la gente no suele hacerlo, porque al final te acaba irritando el cuero cabelludo, Es te produce incómodo, es un rollazo. Yo, de hecho, te me lo pongo por la ensucia. noche Mm, y hay días que me olvido. Bueno, o sea, no me olvido, me acuerdo que me lo tengo que poner y me da tanta pereza que no me lo pongo. Entonces, exacto. cuando tomaba minoxidil oral, sí que te lo tomas y adiós. Exacto, exacto. Entonces, bueno, sí es verdad que al final ha desbancado mucho, pero oye, el minoxidil tópico también tiene su nicho de pacientes, que nosotros además lo recomendamos en pacientes. También te digo una cosa que es un tema aquí de marketing un poco. Oye, pues minoxidil pues nosotros hacemos fórmulas, minoxidil al 7%. Oye, pues venga, te voy a poner no al 7, al 10%. Venga, Ujú. vamos. A ver, el minoxidil se transforma en minoxidil sulfato a través de una enzima que hay en el folículo. Y esta enzima tiene una capacidad de saturación, llega a un tope, ¿vale? Y este tope, y no penetra más el medicamento. Entonces, se ha visto que concentraciones por encima del 5% No no tiene hay sentido. ninguna, no tiene ningún sentido. Y lo único que puedes hacer es irritar más el cuero cabelludo, porque al final más concentración de minoxidil, más alcohol hay que meterle a la fórmula para que no precipite y al final estás irritando y te estás gastando más dinero. Yo utilicé una fórmula que vendían por internet, cosa que no Lo se tiene que sé. hacer, al 15% de minoxidil y vamos, no me llegué a terminar el bote porque me parecía una brutalidad y aparte tuvo una retención de líquidos en las articulaciones increíble. Buah, madre mía. Y aparte Claro, luego pues claro. me informé bien y se vio eso, que por encima del 5% no tiene ningún tipo de sentido. Claro, es que es como todo. Creemos que ay, a nivel tópico, venga, me lo he hecho 7 veces, o el oral, pues, ¿por qué me voy a tomar dutasteride 0,5? Me voy a tomar 1 miligramo, porque, venga, me voy a tomar. No, es que entonces estás aumentando el riesgo de efectos secundarios sin que haya una mejoría. Es decir, que esto al final no tiene sentido porque el cuerpo tiene un tope, hay una serie de receptores, de mecanismos que porque más te mediques no vas a tener más resultados, sino todo lo contrario, vas a tener más efectos secundarios. Hablando del plasma rico en plaquetas, PRP, es un tema que estuvimos hablando fuera de las cámaras. Yo te comentaba que siempre
yo soy, o cuando me preguntan por tratamientos, desde mi experiencia como paciente y en base a los estudios que yo puedo leer o llegar a leer, yo siempre digo que yo ante, si me pones tratamientos en una balanza, siempre el PRP te voy a decir que no la aconsejo aparte del precio, por la eficacia, no hace nada contra la alopecia. Y siempre que hablo de esto, tengo un montón de clínicas que me escriben por privado, oye, tal, no sé qué. ¿Qué hay de realidad en la eficacia del PRP? Bueno, pues la realidad es un poco lo que tú perfectamente has descrito como paciente, porque al final los pacientes pues se dan cuenta de las cosas. ¿La realidad cuál es? Pues el PRP surgió hace muchos años, ¿vale? De hecho, cuando yo fui una de las primeras en Andalucía en hacerlo y tal, empezamos en Bruselas a probarlo y con mucha ilusión, ¡ay, PRP! Porque lo utilizaban los cirujanos plásticos, ¿vale? Ujú. Entonces yo, mi hermano es cirujano plástico, y empezamos y leímos varios artículos y se empezó así a nivel genérico con mucha ilusión y esperanza. La realidad a día de hoy, ¿cuál es? El plasma rico en plaquetas no supone un cambio en la alopecia androgenética, no controla una alopecia androgenética el plasma rico en plaquetas. La evidencia más clínica científica es esa, es decir, es un nivel bajo, es un coadyuvante, es un tratamiento complementario. Y yo solamente lo recomiendo si tiene muchísima indicación y lo utilizamos muchísimo cuando hay una patología inflamatoria del cuero cabelludo, ¿vale? Conocemos mucho la alopecia androgenética, pero hay muchas otras enfermedades del cuero cabelludo, como puede ser el líquen planopilar, la alopecia frontal fibrosante, la foliculitis, inflamaciones del cuero cabelludo, donde donde el PRP tiene un papel protagonista. Yo inyecto plasma rico en plaqueta y se reduce bastante la inflamación, controla esa enfermedad autoinmune. En un paciente con alopecia androgenética, tendría indicación inyectarlo solamente si vemos que tiene un componente inflamatorio en el cuero cabelludo. Es frecuente, no es raro ya que veamos pacientes con alopecia androgenética y después un componente liquenoide, es decir, inflamatorio. Ahí sí tiene sentido inyectar plasma rico en plaquetas para controlar la inflamación, pero que estamos hablando a lo mejor de un 5% de pacientes con alopecia androgenética que tienen esa indicación. ¿Qué sucede? Que muchos sitios te haces un trasplante y tienes que venir cada 3 meses para inyectártelo en el pelo trasplantado y tal, para que el pelo trasplantado no necesita plasma rico en plaqueta para que crezca, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. El único sentido que tiene, que nosotros es donde lo utilizamos, es el día de la cirugía. Cogemos el plasma y lo ponemos sobre las placas de Petri, los folículos extraídos, porque sí reduce un poquito, aumenta un 15% La la supervivencia. supervivencia. ¿Vale? Hay menos oxidación, bueno, hay algún estudio por ahí, digo, bueno, pues vamos a ponerlo porque malo no va a ser, ¿vale? Ujú. Pero realmente un paciente tener que estar enganchado al plasma rico en plaquetas no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo veo ahí detrás claramente un tema Intereses económicos. más comercial, y no merece la pena porque, y ojo también, que el plasma rico en plaquetas se tiene que hacer con unos kits homologados, el centro tiene que estar autorizado, ¿vale? Análisis de sangre previos que nadie te hace. Una serología previa, ¿vale? Ojo porque que esto a veces estáis pagando, pacientes que están pagando, pues lo que vale un plan más rico bien hecho, ¿vale? Que es lo que bien hecho. Pero muchos centros lo hacen pues de aquella manera, a sistemas abiertos, no sepan, y le cobran lo mismo al paciente, ¿de acuerdo? Y hombre, no hay un beneficio, solamente en casos de patología inflamatoria. Y bueno, ahí es puro marketing que entró mucho por centros extranjeros que hacían trasplantes fuera y en España tenían acuerdos con clínicas para que le derivaran los pacientes. Le decía, mira, yo te derivo mis pacientes que se operen allí contigo, pero tú te vas haciendo el plasma. Entonces esos pacientes aquí en España se iban haciendo el plasma y la clínica iba facturando a través de eso. Hemos hablado de tratamientos que funcionan, lo oral, tratamientos o alternativas que funcionan también, como mesoterapia con dutasterida, medicación tópica, etcétera. Hablemos de cosas naturales que funcionan. ¿Hay algo natural que funciona para la alopecia? Para evitar la alopecia, favorecer el crecimiento, si es que hay algo que realmente funciona. A ver, para evitar la alopecia no, porque la alopecia siempre estará ahí, pero para controlarla un poquito más o para ayudar, bueno, lógicamente está todas estas suplementaciones que hay, todo esto, ¿vale? Dentro de las suplementaciones, las que se
ponen para alopecia androgenética, pues tienen unos antiandrógenos naturales, como el Serenoa repens o palmeto. Bueno, pues sí, algo hará. No, yo ahí te digo, pues yo a veces sí lo receto a pacientes que no quieren antiandrógeno oral. Le digo, mira, pues toma sopalmeto y tal. Y evidencia no te puede decir, no, no, pues seguro. Es un poco más complementario, pero claro, si es una alopecia androgenética compleja, solo con tratamiento natural no se va a controlar. Es decir, se tienen que saber cuáles son las limitaciones, no se va a controlar. Es un complemento, pero nunca va a frenar ni tal una alopecia androgenética. Nunca, nunca. O ¿Y, sea, a nivel natural, no. y el champú anticaída existe? No, el champú anticaída es igual, es decir, a mí también muchas veces me preguntan, ay, ¿qué champú me recomienda usted? Entonces yo digo, mira, el champú no trata un problema, una enfermedad en el cuero cabelludo. El champú al final lo que hace es, está, Limpiar. nada, está ahí unos segundos, tú te lo echas y te limpias. No hay nada que tú te lo eches y te penetre y que trate. Entonces, si es importante, yo le digo, mira, el champú que estés utilizando, oye, que te guste cómo te deje el pelo, tal. Pero si hay una dermatitis seborreica, mucha grasa, si hay una inflamación, oye, pues este champú antiinflamatorio. Pero el champú anticaída en sí no trata una caída, lo único que tiene una serie de componentes que folian un poquito, que tal, pero que realmente no hay no es un tratamiento necesario para la caída, desde luego, y menos para la alopecia androgenética. El champú con ketoconazol al 2%, más allá de ser beneficioso para pacientes con dermatitis seborreica, ¿tiene algún beneficio para la alopecia? Uy, esto me encanta porque además ahora están las redes, pero hace 15 años eran bueno, y sigue estando en los foros, ¿vale? Y en los foros de alopecia y tal, pues todos con ketoconazol al 2%, 2 veces a la semana. A ver, yo creo que hoy en día hay champú mucho mejores, muchísimo mejores para tratar el cuero cabelludo seborreico, menos irritante. Al final te estás lavando con un antibiótico tópico, ¿de acuerdo? Estás quitando a lo mejor la flora del cuero cabelludo, manteniendo un antibiótico, si no hay una dermatitis. Dermatitis significa inflamación. Inflamación. Si tú no tienes inflamación, puedes tener seborrea, grasa. Bueno, pues un champú para cuero cabelludo graso, tal, que hay un montón y muy buenos. Pero si tú tienes grasa, pero no tienes inflamación y que te estés echando 2 veces a la semana o tres el ketoconazol, no tiene ningún sentido. Yo creo, de hecho, además, que es más perjudicial. Yo a mis pacientes porque es que hoy en día hay un abanico tan bueno de champús, tan bueno, que se lo quito, no se lo aconsejo. Vale. De los tratamientos a día de hoy que están en investigación, como por ejemplo minoxidil de liberación prolongada, que ya está en fase 3, Brisula, que es clascoterona al 5%, que hace un par de días salió muy buenos resultados de esa fase 3, o por ejemplo el PP405, que es el famoso tópico De Google. de Google. ¿Cuál crees que tiene más sentido y el que crees que va a llegar antes? Es decir, eso no se puede predecir, pero ¿qué tratamiento tendría sentido? Por ejemplo, minoxidil de liberación prolongada y Brisula, o sea, clascoterona, minoxidil de liberación prolongada y un antiandrógeno como Finas o Dutas. Bueno, yo creo, dentro de que no estoy metida en esos estudios y no tengo conocimiento más allá del que puedas tener tú, pues bueno, yo creo que quizás el que tiene más el tratamiento tópico, como es el de Google, te soy más escéptica, ¿de acuerdo? Al final los tratamientos tópicos tienen muchísimas limitaciones, como ya sabéis, el minoxidil tópico no tiene nada que ver con el oral. Yo ahí soy más escéptica, ¿de acuerdo? Si es verdad que el minoxidil de liberación retardada, pues sí le veo como más posibilidades, ¿de acuerdo? Pero al final, a nivel del pelo, cada 2, 3 años salen estudios, ¿vale? Es Sí, sí, decir, salen es. estudios milagrosos, medicamentos estupendos, todo. Y es verdad que al final a mí me preguntan los pacientes, digo, mira, yo soy muy escéptica, la verdad que la clonación hace 6, 7 años y se quedó. Bueno, sí habrá avances orales, yo creo que sí, orales, lo está viendo también en la mujer. Lo que pasa es que es complejo porque al final muchas de las medicaciones que tenemos que utilizar no están autorizadas en ficha técnica y que, en fin, yo de momento soy escéptica. Sí veo que hay una tendencia a intentar controlar con un tratamiento más conservador, infiltrado, tópico, pero tendrá sus limitaciones. Es decir, van a salir más tópicos porque la gente no quiere tomar medicación, van a salir más alternativas tópicas, pero nunca creo que sean equiparables a una medicación oral.
igual que creo que habrá más medicaciones infiltradas. Pero bueno, creo que a eso le queda todavía. Yo digo, porque hay pacientes que me dicen, bueno, he visto que se va a ver una cura de la alopecia y tal. Digo, mira, pues estupendo. Yo digo, yo creo que yo no, yo me jubilaré antes porque yo ya después de la experiencia ya no me lo creo nada. Pero bueno, sí, gracias, hay muchos avances, hay muchas alternativas terapéuticas, tanto para hombres como para mujeres, que hay muchas mujeres con problemas capilares. Y bueno, eso es al final lo importante. Me gustaría cerrar con un bloque de efectos adversos, pero antes me gustaría, acabas de mencionar el tema de la alopecia femenina, que no lo hemos tocado y me gustaría tocarlo porque me ve mucha gente, muchas chicas, que desafortunadamente como yo, Es, no hay un perfil que tenga una mujer alopecia y esté explicando su experiencia. mm. Una mujer que tenga alopecia femenina, o sea, ¿qué tratamientos tiene? ¿Qué opciones tiene para curar esa alopecia o para estabilizarla? Eso es. Eso vamos a tener que dedicarle otra grabación intensa porque la alopecia en la mujer es más compleja, ¿de acuerdo? Es más compleja. Al final tiene una influencia hormonal mayor que en el hombre. Es multifactorial. Y además en la mujer no solamente está la alopecia androgenética. En el hombre prácticamente el 95% es alopecia androgenética. Es que en la mujer está la alopecia androgenética, la alopecia frontal fibrosante, que cada vez hay más incidencia en mujeres más jóvenes, que al final es una enfermedad autoinmune y ahí hay mucho donde podemos hablar. En fin, que es complejo. Entonces, los tratamientos en la mujer, ahí sí que son súper personalizados, porque es que La dosis. depende de la edad, de su estilo de vida, en fin, antiandrógenos, pues depende de la edad, si está en edad fértil o no, en ella sí que tenemos que yo en el hombre siempre digo, mira, en el hombre es sota, caballo y rey. Oye, tu Mm, minoxidil, tu antiandrógeno, estupendo. Yo sé que se va a controlar. Ahora, en la mujer es más complicado. En la mujer empezamos con este antiandrógeno que tiene menos efectos secundarios combinado con este, pero tenemos que vigilar el vello, que no le salga vello, tal. Entonces, es más complejo, pero también igualmente te digo que hoy en día, gracias a Dios, a la medicación, hay las controlamos muy bien. El diagnóstico precoz es fundamental, el diagnóstico precoz es la clave, porque si una paciente, si una mujer la diagnosticamos pronto, podemos controlarla mucho. Es verdad que siempre tendremos que estar ella con sus seguimientos, sus cosillas, pero hay un abanico terapéutico grande y se controla. Incluso la alopecia frontal fibrosante, que es esa que las mujeres pierden las sí, cejas que y va así en empiezan. forma de felpa, eso antes era incontrolable. Hoy en día, y dentro de ello el plasma rico en plaquetas, junto con otros tratamientos, conseguimos que esa paciente, el avance sea mínimo, ¿vale? Que a lo mejor vayamos comparando fotos en 2 años y vemos que no ha perdido nada, dos pelitos. Y en esos casos nos metemos en el trasplante, si hay una mejoría. Entonces, bueno, es muy a mí me gustaría sin duda hablar del tema de la mujer, porque hay muchísimas mujeres que tienen este problema. Se le da poca visibilidad, Sí, ¿de sí. acuerdo? Se O le sea, da poca si para el visibilidad. hombre le damos importancia, porque es un tema importante, pero una persona calva no tiene más repercusión a nivel social, una mujer calva es completamente diferente y es para ellas, bueno, para vosotras es un tema bastante Sí. complicado, bastante más complicado, de hecho. Muy condicionante. Yo tengo mujeres que nunca, con niños que nunca se han bañado en la piscina, nunca se han mojado el pelo, porque si no se le nota y su marido nunca la ha visto con el pelo mojado, les condiciona la vida muchísimo. Ujú, Entonces, el diagnóstico precoz es fundamental porque es verdad que, y después combinándolo con algunas soluciones cosméticas, sus fibras capilares, su micropigmentación, casos extremos, las prótesis capilares, pero que hay solución para las mujeres, que igual que la hay para los hombres, para las mujeres también lo hay y tienen que ser ellas conocedoras que no son las únicas, que hay muchísimas mujeres que está aumentando la incidencia de problemas capilares en la mujer. Parece que son también factores ambientales, ¿no? Como se habla de los disruptores hormonales y todo ujú. esto. Entonces, bueno, creo que sí, que es importante dar visibilidad y normalizarlo, normalizarlo. Igual que en el hombre, un hombre se opera y se hace un trasplante, que la mujer también se puede operar y se hace un trasplante. ¿Entiendes? Igual que está normalizado la cirugía de pecho, la tal. Oye, pues Totalmente, totalmente. normalizar el tema de capilar en la mujer. Me gustaría cerrar, como te he comentado, el tema de efectos adversos. Es un tema muy candente y que a mucha gente le preocupa, sobre todo cuando no ha hecho tratamiento previo. Es decir, oye, hay mucha información ahora
la mala información que alguien que va a hacer un tratamiento contra la alopecia recibe siempre la misma, es decir, finasterida, te baja la testosterona, te vas a quedar impotente, etcétera. Tú a nivel práctica clínica, ¿qué tanto por ciento o cuántos pacientes de los que has tratado has visto o te han reportado efectos adversos? Vale, pues los efectos adversos, como tú bien dices, muchos vienen esa información. Dice, mira, pero yo no quiero esa que dicen que te baja, que te hace impotente, cosas así. Ujú, sí, sí. Yo le digo, bueno, voy a explicarte bien los tratamientos y tú ya valoras. La realidad es que yo, pacientes que yo prescribo antiandrógenos orales, el índice de efectos secundarios sexuales es muy bajo, ¿vale? Es muy bajo. Y yo ya de entrada lo veo en la historia, cuando yo estoy preguntándole al paciente en la entrevista clínica, yo le digo, a ver, ay, no, pero es que yo he leído que es que puede producir esto y es que a mí me da mucho miedo. Yo ya le digo, mira, seguramente a ti te pueda pasar porque hay un efecto Nocebo. de sugestión, exacto. Hay una sugestión ahí que puede pasarte porque ya estás un poco condicionado, ¿vale? El paciente que dice, bueno, yo me lo tomo, a mí me da igual, ese no te dice, pues yo no tengo ningún problema. Entonces, la realidad es que sí, que los efectos secundarios existen como en todas las medicaciones, pueden haber efectos secundarios. El porcentaje es muy bajo y ese porcentaje depende, está más influenciado sobre todo en un subgrupo de pacientes que tienen a lo mejor un condicionamiento, una influencia externa, una salud mental basal, que puede agravar, exacerbar, puede ser, es decir, a lo mejor hay un condicionamiento y esa medicación pues te lo puede agravar, pero es un subgrupo de pacientes, ¿vale? Tú piensas que el finasteride 5 miligramos, la doble, 5 veces mayor, lo toman muchos hombres a partir de 50, Ujú. 55, 60 años. Y ahí no se ha visto mayor riesgo de suicidio y cosas así como se ha reportado ahora con el finasteride 1 miligramo. Y dice, bueno, ojo, ¿y por qué siendo el finasteride 5 miligramos, 5 veces mayor de dosis, y además pacientes que lo toman años y desde hace ya mucho tiempo no hay ese aumento de incidencia? Pues porque claramente se parece que hay una influencia factorial de un paciente joven, con unas condiciones características, ¿vale? Es decir, al Yo, final. yo esto justamente lo comentaba, perdona que te interrumpa, justamente lo comentaba el lunes pasado en Instagram porque me lo preguntaron. Y una de las teorías que yo tengo, porque es muy curioso esto, es decir, oye, como una dosis 5 veces mayor, mm, las personas que la toman reportan menos efectos adversos de tipo sexual que las personas que toman 1 miligramo. Y una de las posibles causas que yo creo que, es mi opinión, sí, es que los pacientes jóvenes que tomamos esta medicación de 1 miligramo somos más sensibles a este tipo de efectos adversos, aparte de sí, que somos más sexualmente activos que los sí, pacientes que lo toman para hiperplasia benigna de próstata. Y yo, y sí, yo, yo comentaba, claro, una persona, mi padre que tiene 70 y pico, dice, yo tengo falta de libido, digo, bueno, será por la edad, ¿me entiendes? claro, sí, sí, Claro, sí, si yo tengo falta de libido, digo, ostras, por la edad no es, quizá es que me estoy claro, tomando esto. Yo claro. creo que una de las Ah, causas podría ser esa. sí, sí, además los niveles de testosterona son diferentes cuando eres Claro, más joven, es decir, yo sí le digo al paciente, digo, mira, no sabemos los efectos secundarios al final da igual si son psicosomáticos o no, si te pasan, ya está, se deja y punto. Es decir, que esto no, yo, no, pues es mentira, esto no existe, no, hay pacientes que les pasa, da igual si es su gestión, si es el medicamento, pues oye, no lo toleras, no tiene sentido continuar con la medicación, ¿vale? Ahora bien, es un porcentaje pequeño, es un porcentaje pequeño. Pero yo siempre digo, mira, pruébalo. Si tú ves que notas cualquier cosa, pues lo dejamos, ya está. Entonces, bueno, ahí yo siempre animo a que si ellos quieren mejorarlo más, me digo, mira, pues si quieres, pruébalo. Si tú notas algo, lo dejamos, no tiene ningún sentido. No vamos a entrar en la entrevista de, uy, no, es que estás más desanimado o lo que sea. Es decir, realmente, si tú lo relacionas, pues se deja y punto. Porque además no se trata de convencer a los pacientes, el paciente tiene que estar tranquilo con la medicación claro, que se claro. toma, tiene que tomárselo con seguridad, con confianza. No tiene sentido que esté ahí cada vez que se lo toma con miedo. Si un paciente se toma algo con miedo, no No debe va a de tener, tomarlo. va a tener los efectos seguro. No debe de tomarlo porque no es una enfermedad, entonces no debe de tomarlo. Esto que has dicho, o sea, la alopecia no es una enfermedad. Eso hay que Sí, dejarlo claro porque yo siempre he dicho que era una enfermedad crónica hasta que me sí. corrigieron. No es una enfermedad, es un trastorno crónico o como se le quiera llamar, pero no es una enfermedad a día de hoy. Exacto. A ver, es una enfermedad, a ver, claro, yo como dermatóloga te tengo que decir, a ver, es una enfermedad dermatológica, ¿vale? Que se llama alopecia androgenética masculina, pero no, al final
no es una enfermedad vital. ¿Vale? Es decir, Claro. no condiciona tu salud, te puede condicionar psicológicamente, a lo mejor, tus relaciones, pero no es una enfermedad vital. Por lo tanto, tomar una medicación en la que tú de manera vital no te vas a encontrar bien, vas a tener efectos secundarios, pues no tiene ningún sentido. Si tú tomas una medicación, pues no sé, para la tensión, porque eres hipertenso, tienes un problema cardíaco y esa medicación te produce un efecto secundario, al final dices, bueno, tengo que tomar la medicación para la tensión y para el corazón porque es que es vital para mi vida. Pero aquí a nivel del pelo yo siempre digo, mira, si tú no lo toleras, déjalo, que tenemos otras alternativas, no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, yo de hecho tuve efectos adversos con dutasterida oral, bueno, bajada de líbido, dolor testicular, Sí, etcétera, y con minoxidil oral, que lo he intentado tropocientas mil veces volver porque es súper cómodo y súper efectivo, tuve palpitaciones y taquicardias y al final pues opté por alternativas, quiero decir, alternativas hay, unas más eficaces que otras, pero digo, si tienes exacto. efectos adversos, lo mejor es hablarlo con tu médico, consensuarlo Ah, y mm. ajustar el tratamiento a tus necesidades y a tu contexto actual de ese momento. Exacto, eso es fundamental. Y igual que los efectos secundarios del minoxidil son raros, pero igual pueden pasar y son Mm, dosis bajamos dosis. Pero mira, lo que tú comentas de primera persona, te lo comento yo también de mi marido. Yo a mi marido, que además lo he operado y tal hace años, él no toma medicación, pero cuando salió el minoxidil oral, le dije, venga, tómate el minoxidil oral y dosis bajísimas. Le hacía una equimosis, una mm. pequeña hemorragia Parpadeo en... en... Ah, sí, Bueno, no me lo puedo creer. Al final el síndrome del recomendado, ¿sabes? suele Entonces, pasar. bueno, hay alternativas, que eso es lo importante, y primar la salud sobre todo y un seguimiento médico. También te digo que muchos pacientes no tienen la culpa, ¿eh? Muchos pacientes a veces están mal informados desde parte de los médicos, a veces no informamos bien a los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que ahí por nuestra parte los médicos también tenemos que mejorar en eso y siempre que prime la ética médica antes de cualquier tema comercial. Sí, de hecho, ahora que lo comentas, recientemente un youtuber muy famoso andaluz se ha hecho un trasplante capilar ahí en Málaga y el cirujano le dijo, no te tienes que tomar medicación, tranquilo, con los tratamientos que hacemos aquí va sobrado. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio de dar buena información, de que el médico, que al final, si el médico te da una información que no es veraz, ¿a quién vas a creer, no? Porque, quiero decir, Claro, si el claro, médico te dice una información, tú te la crees, ¿no? Entonces, un totalmente. ejercicio Mira, de... Sí. yo he visto casos de chicos de 25 años de venir con la gorra y decir, no, yo es que vengo porque me quiero que me informe. Yo me he operado 2 veces ya. Y yo digo, ostras, tiene 25 años y viene con la gorra. O sea, ¿esto aquí qué ha pasado? Y después lo ves y, bueno, un desastre. Y dice, no, es que el médico, es que yo no, mi cuerpo rechaza el folículo, es que he tenido un rechazo, una información que le habían trasladado al paciente que no es, que no es la real, ¿vale? Entonces, al final, es verdad que desafortunadamente en el mundo del pelo, igual que a lo mejor en la estética, pero a nivel capilar, no sé, se abusa un poco de la susceptibilidad de los pacientes Ujú, y no se le da una información adecuada. Y claro, tú vas a un médico que pone, oye, tricólogo, que ojo, lo de tricólogo también, cualquiera es tricólogo ya, ¿sabes? Es decir, ujú. tricólogo, ala. Y claro, te dice una información y tú te la crees. Entonces, es verdad que ahí, desgraciadamente, bueno, pues sí, hay mala información, a veces intencionada, otras veces quizá por ignorancia, Ujú. pero sí, desgraciadamente así. Yo creo que podemos cerrar aquí la entrevista. Tenía preguntas súper interesantes referidas al trasplante capilar, que yo creo que va a ser la excusa perfecta para tener otra entrevista, Ah, otro podcast. Yo creo que hemos perfecto. tratado todos los temas de medicación de forma exhaustiva. Yo creo que a la gente le va a ser súper útil. Me gustaría darte las gracias y oye, gente de Málaga que te quiera conocer, que quiera, bueno, no que te quiera conocer, sino que esté con alopecia y quiera ir a vuestra consulta para trasplante o para tratamiento, ¿dónde os puede encontrar? Pues mira, nosotros estamos en Málaga, en el centro, básicamente, ¿de acuerdo? En Alameda de Colón, y somos un grupo de 6 dermatólogos, de los cuales 3 nos dedicamos a tricología y trasplante capilar, pero que no solamente hacemos trasplante capilar, nosotros vemos consulta de patologías del cuero cabelludo, hombres, mujeres, ¿vale? Tratamientos médicos, seguimiento fotográfico, y la cirugía capilar es uno de los añadidos. También tenemos
prótesis capilares, porque hay pacientes que no se pueden operar. Entonces, yo siempre he intentado que el paciente con problema de pelo le podamos ayudar en todo lo que podamos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aquí en Málaga, somos 3 dermatólogos que hacemos solamente tricología y trasplante capilar. Y bueno, nosotros, pues nos apasiona nuestro trabajo, por eso estamos aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Es lo que te comentaba, una información súper útil. Espero que hayas estado a gusto Sí. y lo dicho, que queda pendiente hablar de trasplante capilar, de Turquía, de técnicas de Y extracción y de alopecia en las implantación mujeres, ¿eh? y Y alopecia en la alopecia en las mujer también. mujeres. Lo Eso trataremos, es. que es un tema que cada vez hay más y hay que Sí, tratarlo. Pues sí. nada, Bueno, gracias a ti, Borja, por muchísimas darme la gracias. oportunidad. Muchísimas Venga, gracias. hasta Hasta luego. luego. Adiós, Adiós. adiós.